Israel está en guerra hace casi un año, pero ahora ha cambiado el foco del conflicto. Si al principio luchaba contra Hamas en el sur del país, en estos momentos se libra una batalla contra Hezbollah en el norte. ¿Qué es Hezbollah? ¿Cómo se dieron los acontecimientos? ¿Puede Israel salir airoso de una guerra en tantos frentes? Sobre este tema vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Berim, gracias por estar ahí, gracias por esperarnos este impasse que tuvimos de tantos... Hubo problemas de cartel, tantos días de plata. sin publicaciones. Ahora volvimos para justamente comentarles este tema que es la orden del día, es un poco de actualidad también, pero quizás no es el tema principal que nosotros hablamos habitualmente, pero hoy nos toca porque nos toca de cerca, estamos viviendo en Israel ambos, viviendo en Israel, transmitiendo esto desde Israel, así que vamos a tocar un poquito el tema. Primero que nada, empecemos con Hezbollah, nuestros buenos vecinos del norte. Sí. Israel tiene una frontera del norte con el país de Líbano, y en ese país, hace ya varios años, en el año 1982, empezó a actuar un grupo paramilitar que se llamó Hezbollah. Hezbollah es... Hizb es el partido y Alá es Dios, o sea, el partido de Dios. Ya su nombre de por sí te dice que vamos a estar hablando de gente laica. Sí, laica, con fácil que aceptan moderación, viste, negocian. Bueno, la verdad que es un ejército paramilitar empezó promovido por Irán. ¿Por qué si es un ejército paramilitar y no una organización terrorista? Organización terrorista. Cuando empezó a actuar no sabíamos qué era, por eso está hablando, temporalmente hablando, empezó con gente tomando las armas y empezando a hacer acciones militares. Se mostraron los lazos, se probaron muchos lazos que tuvieron con la Guardia Revolucionaria iraní. Fíjense, temporalmente fue poco después de que los ayatolás tomaron la revolución de los ayatolás en Irán. Entonces formaron a ellos como una especie de sucursal, un proxy se llama hoy en día, de Irán. En ese momento el Líbano estaba inmerso en una guerra civil. Los que gobernaban el Líbano y los que iban a ser los dueños del país, se puede decir, eran los cristianos, pero empezó la guerra civil justamente porque el Líbano es un crisol de un montón de etnias y de religiones. Entonces empezó una guerra civil muy fuerte. También incluso la OLP se había refugiado en ese momento en el Líbano. O sea, los terroristas palestinos que en ese momento atentaban contra Israel fueron echados de Jordania y terminan asentándose en Líbano. Entonces Israel no para de recibir ataques de ahí, entra Israel también a la guerra civil, aliado con el ejército local libanés, no es que entró solo Israel. Bueno, Barak dice que cuando entraron al Líbano los recibieron con flores y aplausos. Cuando el ejército israelí entra por primera vez, hay una cita de Barak, de Ehud Barak, estoy hablando, quien fuera primer ministro, y que, si no me equivoco, dato de color, es el militar más condecorado de la historia del ejército israelí, pasó por todos los rangos, premios, un montón de cosas. Hoy en día, irónicamente, es uno de los grandes voceros de la izquierda anti conflicto bélico y demás, pero Ehud Barak en su momento fue el Ramatkal, ¿cómo sería? El jefe máximo del ejército, y él cuenta que cuando entraron al Líbano no estaba Hezbollah, y la gente lo recibió con aplausos. Hoy en día sería imposible, pero como decimos, eran los orígenes, los inicios de y tal vez mucha gente tenía ganas que lo saquen a la Hezbollah en ese momento. Seguro, porque estaba el ejército del sur del Líbano, que era justamente el que representaba a este grupo cristiano, y se aliaron con Israel justamente para tomar el control del Líbano y hacerse cargo de el país que ellos entendían que era para ellos, sino de Hezbollah, que empezó justamente ahí a penetrar en la política del Líbano. Como dijimos, esto es en 1982, en el 84 formalmente se anuncia como Hezbollah. Hasta ese momento quizás actuaban pero sin un nombre concreto, y van perpetrando una serie de atentados durísimos contra franceses, contra americanos, contra israelíes. En un momento dije, bueno, voy a citar los principales atentados, y dije, la lista era enorme, y dije, ¿cómo elijo de acá qué es lo más grave? Quizás para mencionar está el de la Embajada de Estados Unidos en Beirut. Que ahora aniquilaron al responsable. Sí, tal cual, que ahora eliminaron al responsable. 60 personas asesinadas, 120 heridos. Está el famoso ataque a los Marines de Estados Unidos, también en el año 1983. 241 muertos cuando vieron el cuartel de los Marines ahí. Secuestros de aviones de Air France, un secuestro de avión que fue terrible. Llevaron el avión a Teherán y empezaron en público a torturar a la gente, transmitiéndolo como una especie de... como mensaje, una cosa tipo ISIS. Sí, tal cual, pensé en eso, en lo que un antecesor de ISIS, sin tantos medios de comunicación, o sea, sin tantas redes sociales para que se pueda hacer tan grande la difusión. El cuartel general en Francia de franceses en Beirut, también 58 franceses muertos.
No tenemos que olvidar como latinos lo que es los golpes de Hezbollah también en Latinoamérica. Tenemos en el 1992 el atentado contra la embajada de Israel en Argentina, 29 muertos, 242 heridos. 1994 el atentado a la AMIA en Argentina, también 85 muertos, 300 heridos. O sea, todo eso fue perpetrado por Hezbollah, que en el transcurso de su evolución llega el año 1992 y empezó en el 90, pero termina oficialmente en el 92, donde se convierte también en un partido político. Claro, es algo interesante que ocurre muchas veces con ciertos grupos armados o terroristas que cuando arrancan en las armas hacen destrozos porque, por así decirlo, intentan la famosa revolución y después encuentran una legitimidad política, tal vez porque uno no vive en el Líbano y podría ser casi que... No sé la palabra es entendible, pero me puedo imaginar de gente que haya apoyado. Y bueno, finalmente dijo, bueno, vamos a capitalizar esto a través de votos, bancas en el Parlamento y demás. Y entonces como prácticamente todos los grupos armados han tenido siempre su plata política. En todos los países, ¿sí? Desde España hasta el Medio Oriente. Siempre hay algún grupo político, una manera de legitimizar la lucha armada a través de los votos. Tal cual. Y después que lleva al conflicto de... El debate que hay en los países si nombrarlo como organización terrorista o no, que muchos países lo rechazan, mucho por interés, pero también dicen, no, tienen ala política, pero volaron gente en pedacitos por el mundo entero, entonces no son políticos, son terroristas que tienen ala política y no un partido político que tiene terrorismo, que en ambos casos son igual de condenables. Sí, igual, y me parece que esa discusión se puede dar solamente en países occidentales, digamos. Esa discusión a mí me suena mucho de España, ¿sí? Si Bildu, los países de la pata política de la ETA se llama un partido político o no, pues en definitiva la gente los vota, pero hay muchos implicados. Me parece que en el mundo árabe no hay tanto debate de ideas. Sí, tal cual. Bueno, en ese mismo año 1922 es donde llega al liderazgo del Líbano, después de que mataron al líder anterior, llega Hassan Nasrallah. Claro, Israel lo mató. Tal cual, Israel eliminó al líder anterior. En la mitad del enfrentamiento con Israel siempre seguía. Hubo un atentado muy grave que fue uno de los más graves de Hezbollah contra Israel en Tiro, un cuartel de soldados que mató 75 soldados iraníes. Dato, o sea, cómo Israel mató se llama Abbas al-Musawi, fue el fundador de Hezbollah y el primer líder. 3 helicópteros con misiles contra el auto, o sea, para que no hubiera margen de error. Sí, le mataron a él, la esposa, los hijos, mataron a todos, liquidaron a varios en ese atentado. Okay. Pero bueno, asume Nasrallah, que es el líder hasta el día de hoy, una persona que está en... Perdón, que la embajada, el atentado contra la embajada fue en respuesta al asesinato de embajada de Israel en Argentina. Sí, siempre es el... Sí, tiene buena explicación. Sí, siempre hay buena explicación, buena justificación para los actos, bueno... Me miró mal, así cualquier conflicto es así, no, yo contraataqué, yo respondí, bueno, eso siempre termina siendo un caldo de cultivo para justamente... que los conflictos se hagan cada vez más grandes y cada vez más incontrolables. Bueno, llegan a ser al poder de la organización. De vuelta, no era una organización de temer como hoy en día, era sí gente terrorista, peligrosa, que había que tomar riendas contra ellos, pero no es que uno decía, ¿sabes qué? Está el ejército de Hezbollah. No, el Líbano era un país ordenado, con su ejército, y había una organización paramilitar pequeña llamada Hezbollah, que en ciertas zonas empezó a tomar poder, más que nada porque, como dijimos, que el Líbano está tan fragmentado, ellos son musulmanes chiitas, entonces en las zonas chiitas del Líbano empezaron a tomar control y poder y poner hospitales propios y como hacer también un poco de actividad social justamente para ganar esos votos que estaban para llegar a la representación parlamentaria. Este dato en el mundo árabe no es nada menor. El tema de los chiitas y los sunitas se odian, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque jamás es sunita, ¿sí? Entonces esta aparente alianza que existe desde el 7 de octubre, ¿no? que Hezbollah salió a apoyar, es mentira, porque si pudieran se aniquilarían entre ellos. La famosa guerra Irán-Irak, que fue sunitas contra chiitas, 1 millón de muertos. Por eso se tiraban con gas sarín, con gas mostaza, un desastre. Las guerras más sangrientas del siglo XX, y porque justamente representando este odio, que ahora, como Israel entró en la película, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y realmente es así, salvo el 7 de octubre, porque el 7 de octubre, cuando Hamas ataca, esperaba un apoyo de Hezbollah desde el norte para justamente el mismo día tratar de hacer colapsar la defensa israelí. Ese día no se sabe por qué, se llama Sieta de Nishmaya, quizás una ayuda divina. Hezbollah no entró en conflicto. Pero el 8 estaba dentro igual. El 8 tal cual, entra el 8 a atacar a Israel, a partir del 8 empiezan a lanzar misiles, pero el día que el ataque fue brutal del sur y ya contenerlo costó un montón, si se hubiera abierto varios frentes al mismo tiempo, quizás hubiera sido más complicado todavía. Baruch Hashem, gracias a Dios, ese día no
y se involucró Hezbollah, pero sí desde el día siguiente, desde el 8 de octubre. Antes de llegar a esto, antes de saltear a la modernidad, tenemos que hablar de algo que fue un punto clave, que fue en la crecida de Hezbollah, en realidad dos. Uno fue en el 2000, cuando Israel decide retirarse del Líbano. También la modernidad. ¿Qué? También la modernidad. Sí, también modernidad, pero no actualidad de este año tal cual. En el 2000, Israel se retira del Líbano, y eso le dio a Hezbollah aire nuevo. Claro. Mirá, lo logramos nosotros. Fuimos nosotros los que hizo el que Israel se vaya. Israel tuvo su determinación política de por qué abandonar la misión, que de hecho fue una misión demasiado larga, mucho tiempo ahí, mucho desgaste. Israel en el 2000 se retira, Hezbollah recibe un aliento a partir de ahí. En el 2006 se vuelven a enfrentar porque Hezbollah ataca la frontera, mata soldados, secuestra a 2 soldados. Y Israel entra en la guerra con Líbano en el año 2006. Yo ya estaba acá en Israel en esa época, estábamos acá, ¿no? Estaba 2006, no, yo ya me agarró en Israel esa guerra. La vivimos en Israel, yo estaba en Jerusalén y tuvimos que recibir en el edificio donde dormíamos refugiados del norte que venían a escaparse de los misiles que Hezbollah tiraba, y todavía sin cúpula de hierro, o sea que lo que tiraban golpeaba, no es que eran atajados en el aire. En esa segunda guerra en Líbano, Israel tiene una victoria táctica, pero se dice que fue una derrota política después, porque, y de vuelta, Hezbollah aprovechó el fin de la guerra como mostrarse, mira, no nos reventaron, todos pensaban que Israel nos iba a arrasar, mira, acá estábamos, logramos sobrevivir, dar resistencia, seguir peleando. Entonces se mostraron como victoriosos. Y ese victorioso del 2006 llevó a un crecimiento exponencial hasta el 2023. O sea, ya fue un crecimiento que en casi 17 años, Hezbollah pasó, estos números son interesantes, cuando terminó la guerra del 2006, Hezbollah tenía 1.000 miembros activos, entre 6.000 a 10.000 voluntarios, tipo de reservistas, llamémoslo si queremos, y 14.000 misiles. En 2023, cuando se desata el conflicto con el 7 de octubre, estamos hablando de que pasaron a unos 60.000 miembros activos, 50.000 reservistas, entre 150 y 200.000 misiles. ¿Se imagínense? Empezaron con 14.000. Bueno, todo eso fue financiado por Irán. ¿Sí? Seguro que sí, y con unos 3.000 kilómetros de túneles que convierten el Líbano. Si Gaza nos parece que era una enredadera imposible de salir, un nido de un hormiguero, el Líbano es todavía mucho peor, con mucho más potencial, mucho más virulento el ejército, y un crecimiento enorme de un ejército que, como dijimos, tomó el poder en Líbano y ya es más fuerte que el ejército local. O sea, el ejército local, si Hezbollah dice A, no pueden decir B porque son eliminados. O sea, no tienen cómo contrarrestar una fuerza tan grande. Bueno, una de las preguntas en realidad cuando hoy en día vemos este conflicto es ¿cómo puede ser que Hezbollah tenga tanta libertad de acción? Porque uno creería, si nos enfocamos en Hamas, en el sur de Israel, bueno, Hamas está manejándose dentro de un territorio que controla de manera absoluta. En cambio, si uno lo ve afuera, ¿cómo puede ser que Hezbollah, que es un grupo terrorista dentro de un país como es el Líbano, tenga tanto poder? La respuesta tiene que ver con lo que mencionábamos antes, que es la pata política. Créalo o no, Hezbollah, el partido político de Hezbollah está entre los dos más votados del Líbano y forma parte de una coalición que es la coalición gobernante. Entonces, si bien el primer ministro no es un miembro activo de Hamas, ellos tienen voz y voto dentro del Parlamento. Entonces, por así decirlo, podrían hacer temblar la coalición y demás, aunque muchos mencionan que en realidad gran parte de los libaneses están hartos de tener que este espacio de que la gente está muriendo de hambre y utilizan el dinero para bombardear a Israel, y además saben que cuando Israel ataca revienta todo a su paso, ¿sí? Entonces hay bastante conflicto, porque pasó también que hubo varios ataques ya en el panorama, como venimos mencionando, hubo varios conflictos en los cuales reventaron un montón de pueblos y la gente estaba bastante harta, sobre todo, y esto es algo que había escuchado. Este es un conflicto, el de ahora es como un conflicto medio importado. Vieron una oportunidad para meterse después de que Hamas ataca a Israel. Pero los sunitas no van a morir por los chiitas, ni los chiitas van a morir para salvar a los sunitas. Eso tiene que quedar claro para este conflicto. Seguro que sí. Y así llegamos al 7 de octubre, como dijimos, donde Hamas empezó a atacar, es que Hezbollah no, pero desde el 8 de octubre se involucró en el conflicto, y estamos hablando desde que del 8 de octubre hasta el momento que grabamos este video ya pasó casi un año. Sí. Y tenemos entre 40 y 50 misiles por día que son lanzados desde Líbano por Hezbollah contra Israel, al punto tal que provocaron que Israel tenga que evacuar a todas las poblaciones del norte en un exilio de unas 60 a 80 mil personas que no están en su casa hace un año, que no tienen fuente de sustento, que están quizás en hoteles o en casas de familiares o alquilándose algo provisoriamente sin una fuente de ingresos. O sea, toda una crisis social y económica terrible
que Israel tiene que resolver hasta una cantidad de ciudadanos que están desplazados internamente por el conflicto. Y además, a pesar de que esto no llegue a los medios, porque lamentablemente ciertas noticias son las que toman más revuelo, ¿sí? Todos los días caen misiles desde hace prácticamente un año. Están bombardeando el norte desde hace muchísimo tiempo y, como decía Johnny, hay, supongamos, 100.000 personas que dicen nosotros no vamos a volver a nuestros hogares hasta que no nos garanticen que no va a ocurrir lo que ocurrió en el sur. Y para mencionar algo, Hezbollah está en el límite, están ahí en el sur del Líbano, prácticamente a un kilómetro de distancia, muy poca distancia. Y ese es el gran conflicto, que Israel pide que Hezbollah se retire, deje un espacio mucho más grande. Como diciendo, ¿saben qué? Libaneses, ¿ustedes quieren seguir teniendo esta organización terrorista? Porque es interesante, a diferencia de lo que dicen con la destrucción de Hamas, si bien puede ser que Netanyahu en algún momento, en algún discurso, habla de la destrucción de... No se habla más del alejamiento, que Hezbollah se vaya para atrás, se meta más en territorio libanés. Que de hecho fue el acuerdo que se hizo cuando se llegó al alto el fuego. Claro. Está el río Litani, que está a varios kilómetros en la frontera con Israel, que se retiran del río ese para arriba. Y listo, no queremos que estén cerca. De hecho, la ONU, con una misión de soldados de los cascos azules, dirigida por España ya hace muchísimos años, está encomendada de guardar la frontera. O sea que, en teoría, Hezbollah no puede avanzar porque está la ONU. Yo el 7 de octubre a la ONU no le creo absolutamente nada. A Amnesty International menos. A las organizaciones internacionales... Bueno, igual, no creo que se preocupen. No es que... ahora tiemblen. No, pero me parece tan poco creíble. Bueno, pero es que encima, no solo no creíble. O sea, yo he estado visitando los poblados del norte muchas veces y dijimos que está la misión de la ONU que tiene que separar y todo. Vos te parabas en los pueblos de Israel que están cerca de la frontera. De hecho, hay muchos que tienen miradores, lugares muy lindos para ver el Líbano. Y vos veías en los puestos de avanzada de Hezbollah con la bandera amarilla de Hezbollah a unos 300 metros no estabas parado vos. O sea, no es que era algo oculto, era evidente que Hezbollah tomó el territorio, que la ONU no hizo nada. Los cascos azules siguen ahí, no sé para qué, quizás porque vaya a saber por qué interés están ahí, pero de hecho pasa lo mismo, decís, no les quedó del 7 de octubre. Cuando fue la guerra de Yom Kippur, también estaba la ONU en el medio y levanta Egipto el teléfono, se van que ataco, bueno, como no, y se retiran. Entonces como que cueste funciona. Entonces sí, cuando llega el momento de conflicto no estás para lo que hace falta. Y la verdad que habría que rever también eso un poquito, cuál es el rol, porque si va a cumplir un rol realmente de separación y Hezbollah no bajaba del río Litani como se pidió, este conflicto no existía. Pero estamos en un conflicto causado porque la ONU no hizo su rol, quizás no lo puede hacer, pero bueno, si no lo puede hacer también que declare, mira, no estoy a cargo, no mando a 5.000 soldados de cascos azules que estén parados ahí, sepan que yo no puedo controlar, arréglense de otra forma, pero asumir la responsabilidad y no cumplirla es un desastre. Pero en definitiva, casi un año después del trágico 7 de octubre, estamos hoy enfocándonos, al menos el conflicto está enfocado no tanto en lo que ocurre en Gaza, prácticamente no se habla tanto, a pesar de que no es que está controlado 100%, no está bajo control absoluto, todavía están las discusiones, porque obviamente hay gente secuestrada, ¿sí? Nos olvidamos aparentemente, es un conflicto. Este grupo terrorista tiene gente secuestrada y jamás no quiere entregar. Entonces ese conflicto sigue porque hay que resolver ese tema, pero los grandes movimientos militares están pasando en el norte, básicamente. O sea, por dos razones. La primera, porque ya hubo un ataque muy fuerte de Hamas y las capacidades militares de Hamas ahí en el sur han sido bastante minimizadas. Y por otra, también la inversa, Hezbollah es mucho más fuerte que Hamas. ¿Sí? Si estamos mencionando todo lo que ha ocurrido en un conflicto bélico con Hamas, Hezbollah es 10 veces más fuerte que lo que tienen muchísimas más posibilidades militares que Hamas. Sí, mucho más entrenamiento. Participó en la guerra civil de Líbano, que eso le dio, de Siria, perdón, que le dio un montón de experiencia en combate. Entonces, esto es mucho más formado y mucho más peligroso. Y así llegamos, me parece, al 17 de septiembre, que es la fecha de un cambio radical en lo que es el manejo del Frente Norte en Israel, que fue el día que el gabinete de guerra se reúne, como se reúne periódicamente, y decidieron agregar a los objetivos de guerra que estaba de desmantelar Hamas, recuperar el corredor Filadelfia, de recuperar a los secuestrados, decidieron agregar a la lista de objetivos primordiales de la guerra, devolver a los residentes del norte a sus casas. Perdón, que este es un tema muy, muy importante acá en Israel, porque obviamente hay una presión enorme, muchísimos sectores a Netanyahu, que es, mira, no solamente te ocupes de lo que está pasando en el sur, porque tenés que ocuparte de todos los que han sido movidos del norte, como mencionamos antes. Son miles y miles de millones de shekalim
perdidos en economía, en desplazo, en un montón de cosas, y gente que no puede vivir su vida normalmente. Claro. Chicos que no pueden estar en la escuela, o están escuelas que duplicaron las aulas para poder incorporar a esta gente. Bueno, acá en Jerusalén hay muchísimos hoteles De refugiados también. Sí. Bueno, y ese mismo día, el 17 de septiembre, a la mañana el gabinete dice que vamos a incorporar este objetivo a la guerra, y a las 3:30 de la tarde se dio una operación que, de vuelta, si Netflix está atento y rápido, va a comprar la derecha de la historia lo antes posible, porque no es exagerado decir que es de las operaciones más grandes de la historia de los espías y los detectives y las misiones de guerra oculta, se llama guerra... Okay. Guerra de los servicios de inteligencia. el servicio de inteligencia, tal cual. Donde a las 3:30... Que ha sido confirmado, obviamente. No fue confirmado, pero el mundo lo da por hecho y creo que es correcto. Quien puede tener la capacidad de hacerlo, el interés de hacerlo, y si haces todos los cálculos, te da las flechas señalando un solo lugar, donde a las 3:30 de la tarde explotan los Vipers de Hezbollah. Vipers, para que no tenga... Sí. Ni incluso nosotros, porque ya no habíamos visto, pero... Gente muy ahí. importante lo tenía. En el Sub 40 no lo conoce, tal cual. Se deja el Sub 50 para conocernos, que es Viper, un aparato que... tecnología primitiva, donde se recibían una especie de mensajes de texto. Había una época en la que los teléfonos servían simplemente para hablar por teléfono. Y estaban en las casas, estaban en las casas los teléfonos en un cable enganchados a la pared. Y el Viper era como era un aparato que te servía para cuando te mandaban un mensaje, ¿no? Un mensaje, mandabas un mensaje que de vuelta no podías ni responderlo, era solo una pantallita que te mostraba un mensaje. Paréntesis, lo inventó un judío. Sí, pero era el mensaje tipo, llamame a tal número, o me puse de parto, vamos al hospital, y era así, mensajes urgentes. Entonces, el Hezbollah se dio cuenta que la capacidad del Mossad de Israel en general de llegar a los teléfonos inteligentes de hoy en día es bastante fuerte. Bueno, en febrero, Nasrallah, en un discurso público, les dijo a todos los integrantes de Hezbollah que tenían que dejar de utilizar los teléfonos porque era muy fácil rastrearlos. Tal cual. Entonces, se estima que en ese momento, como ya venimos viendo un poco los que seguimos este conflicto, que, por ejemplo, no usan WhatsApp, algunos usan más Telegram porque es más difícil, los mensajes cifrados, etcétera, pero obviamente a niveles más altos ni siquiera usan teléfonos inteligentes, y esta tecnología que, como decíamos, hace 50 años. 50 años de tecnología, pero diciendo, bueno, fue la idea, bueno, volvamos a tecnologías antiguas que no son rastreables, entonces nos permite comunicarnos internamente entre nosotros sin ser rastreados o monitoreados por Israel. Sí. La cosa es que a las 3:30 de la tarde vuelan, explotan, primero llegan los mensajes y después esos mensajes explotan los teléfonos. O sea, el terrorista agarró el mensaje y el teléfono para leer. El pager. El pager, el Viper. El busca, le decían en España, el busca personas. Y agarra los mensajes, explotan. Tenemos un golpe que deja unos 4.000 heridos, 13 muertos, y entre los heridos tenemos unos entre 400 a 600 graves. Graves quiere decir amputaciones, gente que perdió sus miembros inferiores, sus miembros reproductivos, gente que perdió sus ojos, porque justamente las explosiones, que si bien era un elemento muy pequeño, se estima que lo que había dentro era en cada Viper 20 gramos de PENT, que es un explosivo que supera el C4, es creo que de lo más fuerte que hay hoy en día en explosivos, mínimo, pero que fue un efecto devastador en la explosión corta. O sea, no va a ser afectado a la gente de alrededor más que nada el que lo tiene encima, que también es otra maniobra maravillosa de decir que es un ataque selectivo. A pesar de que ya ha salido Amnesty International y demás cuestionando el ataque, yo les invito a ustedes a pensar quién tiene un pager hoy en 2024, a menos que no sea un integrante de una organización terrorista. Seguro. Ahora, yo justo tuve la oportunidad de hecho, el ataque es ese, justo no atacan civiles, no, justamente en un civil no tiene esto, y es verdad, murió una nena, murió gente, pero bueno, si es la hija del terrorista y está jugando el teléfono con un aparato del padre, no lo quiere que muera ningún civil inocente que no tiene que ver, pero se sepa que fue un ataque localizado y con una precisión de un nivel astronómico. O sea, tener un 90 y pico % de efectividad de un ataque es algo único en la historia de la guerra. Ahora, justo tuve la oportunidad de entrevistar a un coronel del ejército israelí, entonces le preguntaba respecto del éxito, porque obviamente que fue espectacular y uno como consumidor pues, de fuegos artificiales, o hablaba también con un soldado que está en Milui y me decía, wow, como que le subió la moral, ya volvimos a hacer algo espectacular. Ahora, la pregunta es, como acción militar de 13 muertos, uno hablaría de, no es que es un número muy grande, pero lo que me decía, uno tiene que tener en cuenta que en los conflictos con países árabes la cuestión del honor es muy importante. En el mundo árabe el honor es muy importante, y acá hubo una humillación militar a Hezbollah. Entonces, más allá de que
si bien uno podría ver que en los bombardeos que hubo hace poco hubo mucho más muertos, este golpe al corazón, porque aparte lo que genera es una casa de brujas al interior de la organización. No se puede confiar en nadie. ¿Quién mandó a comprar? ¿Cómo no chequeaste esto? ¿Dónde los compraron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo te comunicas ahora? ¿Y cómo te comunicas? Bueno, y para ahí. Y 24 horas después, 18 de septiembre. Nos estamos perdiendo acá. Se está haciendo. Sí, con la voz en tomada. 18 de septiembre, 24 horas después, explotan los walkie-talkies. O sea, toda la gente ya pasaron de un medio de comunicación a otro y ese otro también. Y ahí aparecieron los memes de como la futura comunicación con palomas o con los vasos de cartón. Pero 25 muertos, 600 heridos también. A todo esto también hubo bombardeos. O sea, hubo como una combinación de los ataques. Estos que son más espectaculares por el servicio de inteligencia y el golpe en honor, pero también hubo bombardeos que mataron a como 15 integrantes de la cúpula de Hezbollah. Sí, al día siguiente, Ibrahim Akin y un montón más. Es Aquiles el que mencionamos de los 200 y pico de muertos que contra la base militar de Estados Unidos. Sí, tal cual. Entonces, y de ahí el conflicto empezó a escalar. Ahí sí. Israel empezó a hacer ataques diarios en el Líbano. Líbano ataca a Israel, de hecho fue bajando los ataques. Antes se limitaba a atacar el norte, bajó después a Haifa, que es la capital del norte de Israel. Después llegó hasta la zona del Kineret, Tel Aviv. Después Tel Aviv y Shomron. O sea que sigue bajando los ataques como usando misiles de mayor alcance. Sigo. Esto tiene que ver también con lo que decíamos antes, que la capacidad militar de Hezbollah es mucho más grande que la de Hamas y tienen un poderío que puede alcanzar, lamentablemente esperemos que no ocurra, pueden llegar a cualquier parte del país, no es que tiene de corto alcance los misiles. Sí. Y estamos ahí parados hoy en día, en realidad, con alarma sonando. Hoy sonó la alarma en Tel Aviv, mientras esta mañana, y se va generando un conflicto que a eso se suma toda la cuestión económica, más allá de obviamente de la guerra, y que no olvidar el conflicto en el sur porque todavía están los secuestrados, no olvidar que hace pocos días, hoy en día las noticias pasan tan rápido, hace pocos días llegó un misil desde de los Houthis, ¿sí? Que está en Tel Aviv, Taimán. El que sí. Entonces, impactó en Tel Aviv, en Eilat hace 2 días también. Israel está manejando una guerra a varios frentes. También aparentemente están bombardeando también desde Irak. Que hay como una unión entre sunitas y chiitas que si no hubiera Israel se estarían matando entre ellos, pero como tienen un único objetivo que es el destruir el Estado de Israel, están, por así decirlo, atacando a varios frentes. En estos momentos, hoy a la mañana, hubo un comunicado del presidente francés, Emmanuel Macron, y de Joe Biden, que es el... No sé si llamarlo presidente de Estados Unidos, no sé quién, ya no sé quién está a cargo. Es el presidente. Ok. Diciendo que estaban intentando negociar un acuerdo de alto el fuego y demás, porque saben que Hezbollah e Israel es un conflicto mucho más grande, potencial internacional, con Irán meterse en el medio y demás. Entonces están intentando frenarlo, que la oficina de Netanyahu, una hora después, negó. Dijo, esto es un pedido que están haciendo ellos, pero nosotros no hemos acordado nada. Y el objetivo es regresar a todos los ciudadanos a sus casas en el norte y que Hezbollah se aleje. Sí, es interesante también de eso, lo que es la actitud y la actitud activa selectiva o indignación selectiva. De repente tenés un año entero con una organización terrorista disparando entre 40 y 50 misiles por día contra población civil y nadie dice nada o no hay ningún comunicado grande y Israel empieza a responder y empiezan los comunicados, pedidos de paz, de alto al fuego. El diario El País de España, siempre tan pro Israel, puso Hezbollah está siendo empujado a la guerra por parte de Israel. Si Israel está empujando, Hezbollah a la guerra. Es impresionante, es indignante cómo pasa eso. De repente lo mismo, ataca a los Vipers, que es algo recontra selectivo, murió en una. Cualquier guerra de cualquier otro país del mundo, por cada ataque mueren cientos de miles, que no quiere nadie nunca que muera esto. Pero no, condenamos el ataque porque mató. Pero escúchame, si dejó de descabezado una organización terrorista, incomunicada, gente que quiere matarte, y cuando venga la fuerza dice vení, salen a atacar. De hecho, vi un meme también que decía silencio y Israel está respondiendo. Como que, bueno, escúchame, ¿no hablaste hasta ahora? Sí, mantenete callado, no te acuerdas ahora de hablar. Y hace un par de meses, un misil de Hezbollah impactó en Magdal Shams, que es una población no judía, una población drusa en Israel, en un campo de fútbol de niños, jugando 12 chicos muertos, y no hubo la indignación que uno ve ahora por UN cuando mataron a 3.000 terroristas. Ahí fue un misil directo a los civiles, directo a niños jugando al fútbol, y no hubo tanta cosa y ahora sí. Entonces, ¿qué les importa? ¿La ley internacional? Si es ley internacional, están violando la ley todos los días. Aquí se dan ataques selectivos. Pero de vuelta, no les importa que muera civiles, la ley internacional, que
atentado contra la humanidad está haciendo, sino Israel. Cuando Israel ataca, eso es problemático. Ahí queremos que eso no pase, queremos taparlo, queremos que no ocurra. Escúchame, sé menos selectivo, sé más ecuánime en tu forma de ver las cosas, porque está siendo extremadamente Israel. anti-Israel, antisemita. Termina la frase como ambas calificaciones van válidas para la situación. Y estamos así terminando un episodio que es el anterior a la Rosh Hashanah. Sí, es un buen momento tal vez para cerrar pidiendo y poder incluir en el rezo no solamente las cuestiones que nos rodean, sino todo el clan Israel, tener en cuenta obviamente no solo, como es obvio, a los que están secuestrados, que esperemos que los liberen pronto, también a la gente del norte que no puede regresar a sus hogares y, bueno, obviamente la estabilidad y paz, sobre todo para todo el pueblo de Israel, que como decimos es una situación bastante tensa. Hace muchísimos años que no se vio una tensión así, con alarmas y bombardeos constantes. Ataques de pánico, gente con problemas para dormir, chicos, de todo tipo. Y Sí. Javi, voy a terminar. Sí. ¿Te Sí. sumas? ¿Estás seguro que puedes terminar? Voy a tratar de terminar. Si el programa termina conmigo, yo termino el programa. Vamos a ver. Dale, vamos. Entonces, quiero terminar con una carta del Rav Dessler. Ok. El Rav Dessler estaba... No vas a leer toda la carta. No voy a leer toda la carta, voy a mencionar solamente un pequeño detalle porque para vincular esto con Rosh Hashanah, el Rav Dessler en el año 1936 ya estaba en Inglaterra. Él vivía en Europa, se fue a Inglaterra por acompañar al padre, pero terminó decidiendo radicarse ahí. Y tiene un hijo varón al que manda a estudiar a Lituania. Y en ese momento la comunicación obviamente no era WhatsApp, ni siquiera era Telegram, era ni teléfono, era cartas. Y el Rav le escribe para Rosh Hashanah una carta al hijo. No existe tampoco ir a ver al padre en Rosh Hashanah, no es que uno iba viajaba cuando quería, era todo más caro, más complicado. Y el padre le manda una carta al hijo, y el año 1936 fue especialmente doloroso para el pueblo judío en muchos ámbitos. O sea, no se veía venir todavía en el Holocausto, pero estaba en puerta, estaba la Alemania, el nazismo subiendo como la espuma en Alemania. ¿Cuándo fue Kristallnacht? En el 39. Ah. En 36 estaba el nazismo ya subiendo. Polonia prohibió la shihita, no podían comer carne kosher, lo tuvo un complicado. En Israel estaba la revuelta árabe del 36 también, que masacre de judíos por todos lados, así que fue un año extremadamente duro para el pueblo judío. Y ahí es cuando... Se emocionó. Sí. Ahí es cuando Rav Dessler le escribe al hijo que estaba en Lituania y le manda una carta y le dice, mira, vos tenés que saber que todo lo desgraciado que ocurrió este año, todas estas cosas feas que vivimos, fueron decretadas en Rosh Hashanah pasado. Así que cuando venga este Rosh Hashanah, que falta poquito, dice Rav Dessler, como nos falta ahora poquito para quien escuche este programa, apenas está grabado, que estamos a días del juicio de Rosh Hashanah, que todo lo que ocurre en el año fue decretado el día de Rosh Hashanah pasado. Así que esto nos tiene que dar fuerzas para que este Rosh Hashanah pedir como corresponde, tomar compromisos de crecimiento personal, porque en nuestra fe judía entendemos que nuestra superación espiritual y nuestro rezo a Dios va a hacer que ese juicio que Dios imparte sobre el mundo sea favorable y depende de nosotros. Que el año pasado no estamos tan concentrados, tan conscientes. Este año, con todo lo que vivimos, no deja más que concientizarnos para que realmente sea un Rosh Hashanah significativo, enriquecedor, con rezos y con una buena respuesta de Dios para que pronto terminen tanto las guerras, vuelvan los secuestrados y tengamos de vuelta paz y una vida tranquila como estábamos más o menos acostumbrados y este año nos descolocó. Amén. Bueno, señores, Shana Tova, un metuca a todos los que están escuchando, viendo y Compártanlo. compártanlo, volvimos, ¿sí? No sé, Vamos a darle continuidad. Vamos a darle siempre continuidad, sí, pero bueno, estamos acá estamos y que tengan un excelente año. Me siento Romay. El brindis de fin de año. Shana Tova, un metuca para todos. Gracias por estar ahí. Nos vemos el año que viene. Besat Hashem.